estuvimos oyendo lo que queda de Gilberto Ibarreto. Buen día. Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en el Global TV 65.com. También, por supuesto, en Aycaracha y Tuguarapo. Que por cierto, ya ahora Aycaracha y Tuguarapo nos coloca el otro día. Qué bueno, ¿no? Ahora tenemos dos programas. Uno que hacemos en vivo y el que nos coloca el audio que coloca tuguarapo.com y Aycaracha que lo coloca en la madrugada por ejemplo, hoy en la madrugada tenía usted el audio del programa de ayer. Pero bueno, no importa. El asunto es que nosotros seguimos acá también por Telered TV en el oriente del país y en el Periscope. El Periscope que se ha convertido en uno de nuestros principales aliados. Y además el canal YouTube de Rojas y Arenas y en la página de enderarenas.com. También a los amigos de las compañías de cable que llevan a sus hogares la señal de Global TV. Toda la programación de Global TV, que pronto tendrá sorpresas para ustedes, los que pueden seguir la programación de Global TV. No, decía lo de Gilberto Ibarreto, porque Gilberto, de verdad que por su enfermedad y por todas las cosas que sabemos, ya no tiene esa fuerza de voz que tenía antes. Qué hermosa voz de Gilberto Ibarreto, todavía lo recuerdo. Y entonces a mí me cuesta mucho cuando yo, por ejemplo, en estos días pasados oía a José José, a quien llamaban el príncipe de la canción, un mexicano con una voz extraordinaria. Y ahora José José no puede ni hablar, ¿no? Me cuesta mucho. Y Gilberto va por el mismo camino. Entonces es triste ver el final de un artista de tales condiciones y cantando ya para... No se sabe quién le envió la carta a Gilberto. Lo cierto es que lo de la Carta Democrática ha levantado ronchas de todo tipo. Y entonces hay unos analistas que están bravos, ¿no? Están bravos. Pero fíjese, una cosita por encima. Venezuela, por ejemplo, no pudo bloquear la iniciativa de Almagro. Si Venezuela ha tenido los votos, no hubiera necesitado del apoyo argentino. Que como cosa curiosa, no se lo pidió Venezuela a Argentina. Eso es una iniciativa de varios países. Y Argentina tomó para sí la vocería, pero se sabe que detrás de Argentina hay otros países. Ahora, Argentina está pasando momentos difíciles. Y mucha gente le reclama a Macri que no fuese mucho más pedito en la denuncia contra Venezuela. Pero una cosa dicen los presidentes, y otra, los candidatos, y otra dicen los presidentes. Lo cierto es que Venezuela se llevó la primera visión de lo que es cuando no se tiene dinero y la influencia política va decayendo. Ahora, Cuba no está en la OEA y los países latinoamericanos y ahora Estados Unidos terminaron reconociendo que los cubanos tenían razón. Despreciaron la OEA, se salieron de la OEA y siguieron haciendo lo que les dio la gana, incluso interviniendo militarmente en otros países. La carta, el documento aprobado por la OEA, habla de la soberanía venezolana y de darle apoyo a la comisión que integran el guapachoso Leonel Fernández, el canaleño Torrijos y el flamenco Zapatero. Nunca alguien tuvo un apellido también puesto. Sí, Zapatero, tú. Él es Rodríguez Zapatero en realidad. Bueno, y lograron en la Asamblea Nacional, en la OEA, diferir esa discusión que se tiene que dar, porque Almagro puso allí un documento de 132 páginas donde recoge su visión de lo que pasa en Venezuela. Pero ni Almagro, ni Zapatero, ni Martincito, ni el apambichado de Leonel Fernández saben de verdad qué pasa aquí. Yo le quisiera decir a Zapatero que se pasara por allí, que viniera un día y allí entre la esquina de Santa Rita con Bellavista, hay que sacar, donde están los señores buscando qué comer. Y entonces le pregunten qué están haciendo para seguir viviendo. O por ejemplo, que se pasara por un automercado y preguntara cuánto cuesta un kilo de leche y lo compare con el salario mínimo. Es que ahora... Lo que le faltó ayer a la propuesta argentina fue un solo detallito. El detallito era que Argentina proponía que se aumentaran los precios del petróleo para que la discusión fuera más o menos pareja. Porque es que nada de lo que se haga hoy o de lo que se intente hacer, más allá de evitar una confrontación que es
pareciera inevitable, pero que acabaría con la esperanza de miles de venezolanos. Lo que se busca hoy es que alguien entienda que es necesario conversar. Ahora, del lado de la oposición han ido a conversaciones siempre, pero termina el gobierno haciendo lo que le conviene. Yo recuerdo la conversación que promovió aquel célebre caballero que decía, el supremamente normal, sí, el caballero Gaviria. Lo cierto del caso, amigos, es que la crisis venezolana la tienen obligatoriamente que resolver los venezolanos. Pero con el dato siguiente, mire, aquí hay un poco de tuerca que se están desajustando. Y hasta que no se desajuste la tuerca principal, no va a haber una solución. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en juego. Usted no le puede pedir a un presidente que por medida renuncia. Y el gobierno no va a activar ningún revocatorio. Ni a la comunidad internacional le interesan en algunos casos los revocatorios. Pero recuerden que tras bastidores, Argentina tiene una deuda cuantiosísima con Chile, con China. Y pudo haber Argentina conseguido algún apoyo chino para esa atribulada economía y para esa economía tan maltratada que dejó la señora Kirchner y el señor Kirchner. Y los chinos ayudan. Ustedes recuerdan el caso del Pollo Carvajal, más allá de que el pollo tenga responsabilidad en lo que le acusan, más allá de eso, ese asunto no se resolvió porque los arubianos sean unos tipos irresponsables e inconsecuentes. Se resuelve porque los intereses petroleros de Holanda estaban en juego. Y la señora princesa o reina de Holanda, Máxima creo que se llama, es argentina. Y lograron el acuerdo para que todos quedaran contentos y el pollo pudiera regresar a Venezuela. Hay cuestiones, movimientos diplomáticos, que alguna vez sabremos por qué pasan las cosas. Yo lo que creo es que la OEA si la OEA hubiera logrado un acuerdo para que hoy, por ejemplo, consiguiéramos los anaqueles de los mercados llenos y tuviéramos las medicinas, sería formidable. Pero la OEA no logró eso. Simplemente la OEA logró, de alguna manera, prolongar un poco más la agonía del gobierno y el sufrimiento del pueblo venezolano. Por lo demás, yo no lo sé, doctor René, usted que es analista internacional. No, yo soy analista internacional. El problema es que yo, si en algo tiene razón la posición colombiana, es que este es un problema nuestro y lo van a resolver los venezolanos. Es decir, la correlación de fuerzas actuales en Venezuela es muy diferente a la del pasado. Es muy diferente a la del 14 inclusive. La correlación de fuerzas en Venezuela cambió dramáticamente. Y esto es un problema que políticamente se resuelve dentro de Venezuela. Ahora, lo que hay que subrayar aquí es la dimensión política del problema y que los venezolanos, y especialmente en esto hay que resaltar que la oposición ha jugado bien en el sentido de colocar la confrontación en la justa dimensión política del término para evitar cosas como la de ayer de Diosdado Cabello, que quiere deslizar el problema hacia la confrontación político-militar. Este no es un problema que se resuelve político-militar porque político-militar el país pierde. Cuando digo el país pierde, digo el país pierde y el gobierno gana. Porque es que casi todo el país está hoy enfrentado al gobierno. De eso no hay la menor duda. Esto es un problema que se resuelve políticamente. El chavismo no se derrota en la confrontación político-militar, se derrota en la confrontación estrictamente política. Por eso es que hay que jugar bien y hay que jugar con inteligencia y prácticamente no caer en la provocación de caer solamente en el discurso de Cabello, donde frente a las Fuerzas Armadas y a los colectivos armados, a través de su programa El Más Ciudadano, dice que la oposición es enemiga de la patria y los enemigos de la patria hay que tratarlo de manera violenta. Ese es el discurso de Cabello ayer, llamando abiertamente a la confrontación, llamando abiertamente a la violencia, porque es en el único terreno en que el gobierno está ganando hoy. Y por supuesto, también salir de la retórica madurista, en la que ayer llamó a la juventud a tres consignas, a una consigna que tiene tres variantes: estudio, trabajo y fusil.
como si estuviéramos, como si el 2017 fuera 1960, que yo creo que son los ojos a través del cual está viendo el gobierno, el país, como si aquí la confrontación fuera democracia versus revolución. No, la confrontación no es democracia versus revolución, es democracia frente a dictadura. Esa es la confrontación que hay en Venezuela, y así hay que verla. Y que el problema no es que unas clases explotan a otras, no, aquí el sujeto no son las clases, el sujeto son una cantidad de actores que hoy se están muriendo de hambre, amas de casa, estudiantes, campesinos, las colas que están formadas por eso que llaman pueblo. Bueno, esos son los nuevos actores sociales. Aquí esto no es que los explotadores están, no, para nada. Esto no es la retórica del 60. Esto es una nueva, este es un nuevo relato. El relato del 2017, del 2016, es un nuevo relato. Por eso es que el discurso de Maduro ayer es un discurso que habla mucho de que su tiempo se agotó, de que él no puede ampliar su propio plazo y disponer del plazo del otro. Puede tener el Tribunal Supremo de Justicia, puede tener el Consejo Nacional Electoral, puede tener las Fuerzas Armadas, pero su tiempo lo dispone la gente. La gente es quien va a decidir el plazo que al gobierno le queda. Y por una sencilla razón, porque el 6 de diciembre es un parteaguas en la política venezolana. Y a eso hay que jugar. Yo creo, y por eso es que ayer, discúlpenla, y por eso es que el discurso ayer, por ejemplo, de Capriles contra el Choto, Rialba y compañía, hay que mitigarlo, Capriles. ¿Me entiendes? No se puede tirar, no se puede estar tirando piedras a tu propio techo de cristal. Tienes que mitigarlo, porque aquí el opositor no es Choto Rialba, que es opinador y que tiene un programa de radio, no señor. El adversario, no el enemigo, el adversario, hoy, la piedra en el zapato de todos los venezolanos es el presidente Maduro y el régimen y el modelo que se ha impuesto. Entonces aquí la cuestión es entender que la política tiene una lógica, tiene un tiempo, que no es la confrontación político-militar, que no es la confrontación violenta. Que la confrontación no sea violenta no significa que la calle esté excluida y esté extraviada de todo este asunto. No, la calle es importante, la convocatoria en la calle es importante, porque sin calle no hay revocatorio y sin calle no hay cambio. El cambio se transformó de una necesidad verdaderamente en un desespero. Es decir, la economía de penuria, la economía de la calamidad en la que estamos sumergidos hace que el cambio no sea una necesidad y una fatalidad que finalmente vendrá algún día, sino que hoy es un desespero. Y hay que jugar en la política en ese sentido y evitar caer en la retórica oficialista, ¿verdad? Y en la retórica de los radicales, en la retórica de los radicales. Entonces, mira, la cuestión es que esto no es una carrera de 100 metros planos, y todo el mundo sabía que iban a haber obstáculos, que las señoras del CNE son de verdad terribles, que no representan lo mejor de la mujer venezolana, que la señora fiscal no representa lo mejor de la mujer venezolana. Entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia no es precisamente los mejores tribunos del universo. Hay obstáculos que hay que ir superando, pero hay que superar ¿con qué? Con la gente. Es la activación de la gente, es la gente la que va a determinar en última instancia dónde están puestas las cosas, porque es en la gente donde recae la soberanía nacional, la soberanía popular. No es en el gobierno confunde Estado y nación. Y Maduro cree que los ataques a él son los ataques a la patria y que los ataques a él son hechos por gente que sea traidora a la patria. No, señor. Estado aquí, gobierno, Estado y nación son cosas diferentes. Entonces hay que vencer los obstáculos, pero hay que vencerlos políticamente. Y hay que establecer y hay que señalar que hoy la política se define con una nueva argumentación, con un nuevo relato. El relato del gobierno está vencido. Está vencido. Obviamente no hay para dónde coger, es decir, los parámetros están ahí estrechos. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de contabilizar el futuro a su favor. ¿Quién tiene el poder? El que pone los plazos. El gobierno ya no puede ampliar su propio plazo y encoger el de la oposición. Los plazos están determinados. Que el CNE los va a prorrogar, puede prorrogar lo que quiera. Puede ser que el referéndum no se haga este año, sino que se haga el año que viene. Pero Maduro como presidente tiene el plazo predeterminado. Es decir, usted sabe, cuando uno tiene 20 años
uno sabe que va a morirse, pero no sabe cuándo. Cuando uno tiene 70, sabe que tiene más pasado que futuro. Bueno, este gobierno de Maduro tiene más pasado que futuro, porque este año, el año que viene, está fuera. Maduro y el modelo también. Es que yo creo que aquí hay muchos discursos que mira que la cosa que Argentina nos traicionó. No, que no. Pero es que yo no entiendo este mundo nuestro. Lo que pasa es que el venezolano está apostando a que salir de este infierno en el que está metido de cualquier manera. Y han hecho los venezolanos un ejercicio increíble, como es el de respeto a la democracia. Si aquí yo fui uno de los que decía que la democracia no había calado en el pueblo venezolano, en tanto que en los primeros escarceos fue capaz de votar por alguien que a pesar de que escondió sus intenciones inicialmente, luego las puso de manifiesto sin ninguna duda, ¿no? Incluso contradiciéndose. Incluso aliándose con uno de los tipos que mejor representa los intereses antidemocráticos en América Latina, que son los cubanos. Nosotros nos metimos allí y los países pudieran ayudarnos. Por ejemplo, la OEA, Uribe fue a la OEA y dijo un día que en Venezuela habían campamentos de la FARC y dio la ubicación de los campamentos, no como cuando José Vicente dijo de los aviones. Y no pasó nada. Al final Colombia se arregla con Venezuela de la siguiente manera: los territorios fronterizos donde operaban la FARC los toma la FARC por territorios venezolanos, ya abiertamente, dejan de atacar en la zona Colombia. Colombia queda tranquila, y lógico que Colombia queda tranquila, Colombia gana. Colombia necesita ponerse de acuerdo con la FARC y Venezuela ayuda porque como Venezuela tenía influencia, Chávez tenía influencia sobre la FARC, logra los acuerdos que se están haciendo en Cuba. Esos acuerdos, si Colombia, por ejemplo, no ha logrado con la FARC avanzar y necesita de Venezuela, veo esos acuerdos en pico de Zamora. Argentina. Venezuela le debe una cantidad enorme de dinero a los argentinos, sobre todo a los empresarios argentinos, a los que Macri tuvo que seducir en su cuestión. Brasil no tuvo participación en este momento, que el gobierno brasileño es tan corrupto como el anterior de Lula y de Dilma. Estos brasileños que gobiernan ahora son tan corruptos como Lula y como Dilma. No es que quitaron a un gobierno honesto para poner a unos deshonestos, no señor. Quitaron unos deshonestos para poner Quitaron unos deshonestos de marca mayor para llegar a otros deshonestos que estaban confabulados con ellos. El caso de otros países, bueno, hay que esperar. Yo lo que digo es que a mí en particular me llama la atención que el gobierno hubiera sido tan violentamente activo contra la OEA y contra Almagro, porque el gobierno venezolano no ganó nada, al contrario. El gobierno venezolano todavía cuenta con el apoyo de esa izquierda trasnochada, chamánica, que por muchos años, viendo los desmanes que se estaban cometiendo en Cuba contra los derechos humanos, y sin embargo lo seguían apoyando. Recuerden a Cortázar, que por acá me lo envían y me dicen, sí, Cortázar en un momento, ese señor, ese sabio, admirado por muchos latinoamericanos, en su momento dijo que todo lo que estaba pasando en Nicaragua era bueno porque era algo que enfrentaba el capitalismo norteamericano. Lo dijo en su libro, en un libro que también me envían la información, Nicaragua tan violentamente dulce, que publicó en 1984. Entonces, hay que esperar. Ahora, en Venezuela es para el mundo, por una parte del mundo, un país izquierdista, socialista. Lo que pasa es que ellos no viven aquí. Si vivieran aquí, mira, hace tiempo que hubieran dejado el socialismo. Y entonces, todavía tenemos que padecer más cosas. Maduro llama a los jóvenes a tener un fusil, que ya los tienen. Cabello agita el mazo contra los adversarios y los amenaza. Pero todos los días, aquí en Maracaibo están presos unas muchachas, que si bien es cierto participaron en las protestas estudiantiles, no merecen estar en los calabozos del SEBIN. Ya está.
Y la gente se ha olvidado seguramente de esas muchachas, un par de muchachitas, 18 y 20 años, están presas ahí en SEBIN, como terroristas. Aquí porque a un diputado se le ocurrió denunciar la gestión de un gobernador. Enfrentarse al gobierno regional. Se ha tenido que ir y a hacer una gira porque la amenaza es tan fuerte que hasta los funcionarios del SEBIN, del SAIME que estaban en el aeropuerto los metieron presos. Este es un país donde el presidente de la República amenaza con meter preso a demandar y meter preso a los parlamentarios que le ganaron la elección hace unos meses atrás. Este es un país donde 3 diputados de Amazonas, que hacían una mayoría de 112 en el Parlamento, les quitaron el fuero. Y el organismo encargado de dar respuesta no la da. Este es un país donde, aún habiendo un artículo constitucional que permite el revocatorio, el gobierno dice, no lo vamos a hacer aunque recojan lo que recojan. No lo vamos a hacer. Y quien maneja la información de la solicitud de revocatorio es un dirigente político. Pero bueno, eso lo vivimos nosotros acá. Para hablar de la política y los derechos humanos, vamos a hablar ahora de lo que significan las medicinas y la comida. Pero eso no lo tiene por qué saber la señora Malcorra. No tiene por qué saberlo, ni tampoco lo tiene por qué saber el embajador mexicano. Pero incluso, seguramente sí, aún cuando lo sepan. Pero aún cuando lo saben... Porque ellos actúan conforme a su claro, intereses. porque justamente es lo que nosotros le decíamos a Chávez. Hugo, porque en ese momento le decíamos Hugo. Hugo, no hay amigos, Hugo, lo que hay son intereses. Hugo, no hay amigos. Fíjate que Venezuela el primer intento, cuando Bernardo Álvarez se sale de la reunión y no participa, es porque Venezuela está buscando, contando los votos, para saber si ellos pueden bloquear a Almagro. Derrotar a Almagro ahí era lo que le salía a Venezuela. Al no lograrlo, se sale. Pero Venezuela no contaba, porque el servicio exterior venezolano, en parte manejado por los cubanos y en parte manejado por una persona que no tiene la más mínima idea de lo que significan las relaciones diplomáticas, no entendió que Argentina estaba haciendo una gestión que podía favorecer al país, a ellos en el gobierno. Y no participaron cuando debieron haber participado. Ahora, si en Venezuela, Dios no lo quiera, nos pasa algo similar a Ruanda, la historia se encargará de plantearlo tal como ocurrió, puede ocurrir. Pero ya, por ejemplo, cuando el país se niega a recibir ayuda humanitaria, ya eso es grave, porque de verdad hay una crisis humanitaria en Venezuela. Pero los embajadores de la OEA en Washington no se han dado cuenta de ese detalle. Y Almagro, afortunadamente, no se sabe por qué motivo, porque Almagro fue una propuesta venezolana. Almagro surge como candidato por Venezuela. Por eso es que Maduro, presa de los nervios, lo llama traidor y agente de la CIA. Pero, vuelvo a insistir, el clima se puede deteriorar más. Si la comisión de la UNASUR viene a Venezuela, no Leonel Fernández, que ese viene, Leonel Fernández es un negociante. Ese es un gánter tropical, Leonel Fernández. Sin duda. De Torrijos no tengo nada que decir, ni tampoco de Zapatero. Pero Leonel Fernández es un gánter. Pregunten en Dominicana quién es Leonel Fernández. ¿Usted sabe quién vino a hacer la veeduría internacional por UNASUR la última vez? Leonel Fernández. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo después? Claro, pero el gobierno no quiere que se amplíe esa comisión, ni el gobierno quiere que otros participen, porque cree que todavía es posible convencerlos de una nueva oportunidad, como la tuvo Chávez en su momento. Chávez tiene un revocatorio. Hicieron el revocatorio, sí, pero después que Chávez lo tenía a su favor. Pero es que Maduro, aún ganando tiempo, no gana un revocatorio. Ese es el problema. Por mucho apoyo que tenga de este señor Fernández y de Samper y del otro caballero Torrijos. Es cuestión de esperar.
cuestión de esperar, no angustiarse, no sufrir y dejar que las cosas continúen así. Ahora, el asunto Arena de la calle, pregúntale a la gente de Katia, pregúntale a la gente de Petare, pregúntale a la gente de los Aticos de Maracaibo, pregúntale a la gente que ayer en Tucupita saltaron un camión. Esa es la gente en la calle buscando qué comer. Vamos a la pausa. Yo creo que el país necesita al profesor Rurbá. Bueno. Sí, porque primero un profesor yo creo que lo haría bien, porque hemos experimentado ya varias veces con personas que no son profesores, y yo creo que el profesor Rurbá lo haría bien, Arena, sobre todo por aquello de que para ir al baño da permiso. ¿Ah? Lo que te digo una cosa, por lo menos el profesor Rurbá elevaría el lenguaje. Sí, el profesor Rurbá por lo menos elevaría el lenguaje. Y eso es importante. Mira, yo estoy mucho más preocupado, y yo te lo dije en estos días, a mí lo que más me angustia del socialismo, claro, yo como todos los venezolanos me he ido empobreciendo aceleradamente, pero tengo temores, Arena. Tengo temores porque ya yo no sé si volveremos otra vez a decir los usuarios. Yo no sé si podemos volver a decir estudiantes. Entonces esas cosas yo no sé si podemos retomar nuestras clases de geografía, porque es que nos las han distorsionado tanto, Arena, que yo tengo, eso es lo que yo quiero, que vuelva un presidente que diga las cosas como tiene que ser, chico, y que nos haga cadena todos los días. Bueno, porque de verdad, ve, Arena, las cadenas no las oye nadie. Ya los periódicos ni siquiera reseñan las cadenas presidenciales. Porque no se dicen cosas. ¿Por qué se va a hacer noticia en la cadena que se dice lo mismo todos los días? Hoy una cadena, es buena una cadena para decir el lenguaje de botiquín, lo que dice normalmente. Yo diría, a mí, no sé si te gustaría, como tú eres el escritor de este grupo, de ese lenguaje de burdel. Porque me parece que botiquín, sí. Porque botiquín suena a pueblo. Suena a pueblo, justamente. Por eso es que, claro, porque lo burdel es más sórdido, ¿no? En cambio, el botiquín de la esquina, decía la gente, nadie decía el burdel de la esquina. ¿Sabes por qué yo digo botiquín? Yo creo que lo escriba hoy, porque yo me crié en un barrio. Yo pensé que era en un botiquín. Bueno, es que en la esquina, justamente donde comenzaba la calle, había un botiquín llamado Mi Cabaña. Y le prestó el nombre a la calle. Y por la mala fama del botiquín, la calle se transformó en callejón. Pero era mala fama porque la gente iba allí y se emborrachaba. Pero no asesinaban a nadie. No había muerto. Había una mesa de billar. Que otro borracho. Pero las primeras palabrotas. Las primeras palabrotas que yo escuché en mi vida, de los 3, 4 años, cuando pasaba con mi abuela frente al botiquín, fueron allí. Y justamente cuando el presidente le dijo a Almagro que se metiera la Carta Democrática por donde le cupiera mejor, justamente una de las primeras... ¿Y Almagro abrió la boca? No precisamente. ¿La boca es más grande? No precisamente. Bueno, es el lenguaje que se usa normalmente en el gobierno venezolano, lo que a veces... Mira, porque el gobierno es el principal locutor del país, sin lugar a duda. Es el enorme pedagogo del país. Pero cuando en horario infantil se dirige normalmente al país y tiene una manía, vaya a saber usted por qué, porque la gente termina hablando de lo que realmente le afecta en el fondo, termina hablando de manera soez y maltratando a esa parte tan vital del cuerpo humano. Mira, por ahí ha entrado la Constitución Nacional, ha entrado el reglamento, la COP, ha entrado el reglamento del CNE, ahora entra la Carta Democrática. Es decir, con el lenguaje presidencial y con el lenguaje del tribunal y con el lenguaje de todo el gobierno. Nuestros niños ya empiezan a tener problemas a la hora de comunicarse, porque el principal locutor, el gran pedagogo del país, precisamente quien tiene en sus manos el monopolio de la comunicación, y en este caso el gobierno, que puede encadenar cuando le dé la gana todos los medios, oficiales y no oficiales. Sí, pero resulta que está bien que encadenan los medios, pero a mí me preocupa que la gente no le hace caso. Porque la gente está hastiada, la gente está harta. Yo por ejemplo, en estos días pasé por ahí por
por lo que llaman el Latino aquí en Maracaibo, en la avenida 78 y 8, y avenida 8. Y entonces yo pregunté, ¿ustedes están oyendo? Eran las 3 de la tarde, aquel sol inclemente. Y yo pasé y les pregunté, ¿ustedes no están oyendo al presidente? Ve Arena. Suerte que lleven el carro. Se tiraron piedra. De todo. Bueno. Pero eso sí, antes te tiraban huevos y tomates. Ahora eso es nada, hermano, porque los huevos están a 3.000 bolívares. ¿Y el los tomate? 30 tomates. Y el tomate. Ah, bueno. Los 30 huevos están en 3.000 bolívares. Y los tomates están carísimos también. Bueno, yo no Pero sé. no hables del presidente, porque es que de verdad, es que todo el mundo habla mal del presidente, Arena. Por eso que yo quería No, que... yo no estoy hablando mal del presidente. Pero no digas las verdades entonces, porque la verdad duele. Yo no estoy hablando mal del presidente, yo estoy hablando mal del lenguaje que usado por el presidente. El presidente no tiene la culpa cuando él habla así. Porque cuando uno habla, ¿qué es uno? El resultado del habla de uno, ¿qué es uno? Habla de su educación, de su experiencia vital por la vida, pues, valga la redundancia. Cuando uno habla de esa manera, lo que está expresando es toda la experiencia de la que ha sido, de la que es resultado, ¿no? El resultado de una vida vivida. Cuando el presidente habla así, nos damos cuenta de que es el resultado de su vida vivida. Cuando Diosdado habla de esa manera, es el resultado de su vida vivida. Obviamente que no es culpa, él es el producto de sus circunstancias y de su entorno. Claro, ¿quiénes hemos cometido el error? El error lo hemos cometido, o lo cometieron los venezolanos, que en determinado momento, bueno, se condujeron electoralmente de esa manera y eligieron a la gente que nos está gobernando. Por lo tanto, bueno, la gente dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Yo creo que en buena parte eso es verdad y que los pueblos se equivocan mucho. Esta semana vi una película bien interesante sobre Churchill. Churchill después que él gana, enfrenta a los nazis por los ingleses y obtiene un triunfo rotundo y además logra salvar la nación inglesa, el pueblo inglés votó contra él y lo desplaza del poder y monta a los laboristas. Y él de verdad se deprime, queda totalmente despojado del poder. Bueno, y él mismo confiesa, bueno, es que el pueblo se equivoca y suele equivocarse mucho. Y es mal agradecido además. Yo creo que los pueblos se equivocan, yo creo que nosotros nos hemos equivocado. Y el resultado que tenemos es producto de la equivocación histórica que hemos cometido. Nos toca a nosotros inventar esa equivocación. Por eso es que el tránsito hacia una forma distinta de gobierno va a estar caracterizada por el escarmiento. Yo la llamaría como le llamaron alguna vez los chilenos, la democracia escarmentada. Yo creo que el resultado de todo este proceso va a ser que en Venezuela se va a instalar una democracia escarmentada. Porque yo creo que finalmente los venezolanos, después de ver las cosas... ¿Tú crees que hay una cosa que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena? Es verdad, ¿no? Porque sabiendo todo lo que ha pasado, seguimos insistiendo en lo mismo. Pero ¿tú crees que necesitamos cuántos años más para escarmentar así? No, yo hacer creo una democracia escarmentada. Yo creo que nosotros hemos escarmentado, Francisco. Yo creo que nosotros pero digo, ¿con cuánto tiempo más o menos para saber, pues? Tú dijiste hace rato que uno tenía menos presente, menos futuro que pasado. Y yo quiero saber más o menos, porque tampoco yo... Mira, yo creo que Maduro como gobierno, yo creo que no pasa el 17. ¿Del 17 de este mes? Bueno, que ese día es demasiado bajo. Mira, es que, de verdad, chico, es que el mundo... Te voy a leer una nota que tengo en la revista Semana de esta semana. Maestra quedó embarazada de un estudiante de 13 años. Chico. Pero eso, hermano, la maestra... Eso es lo que sea un muchacho precoz. Sí, la maestra en su defensa dice que la familia, la mamá y el papá del muchacho consentían su relación. Ah, fíjate. Entonces, en Texas no se considera violación de menor si hay hay 3 años entre ellos. Y la maestra que la maestra ya era mayorcita. Bejuca. Entonces, bejuca no, mayorcita. Entonces uno dice, pero es que el mundo, por eso es que tenemos esto ahora, porque si el mundo anda así, fíjense por ejemplo, pero en Bolivia, una niña acaba de dar a luz de 13 años. De 13 años. De un tipo que dice que la relación era consentida por los padres
por los padres de la niña. No, pero eso ocurre mucho en América Latina, pues los padres para salir de la pobreza, de la situación que viven, muchas veces venden a los hijos. Sí. Pero no, lo que digo es que, y entonces nos va tocando, y entonces uno dice, pero es que los presidentes de antes eran mejores, ¿no? Yo no sé si en Estados Unidos, por ejemplo, Obama fue mejor que Bush. Mucho mejor. Okay. En este caso, ¿no? Pero fíjate tú lo que se le presenta a los Estados Unidos, que sea Donald Trump el presidente. Pero no solamente para Estados Unidos, yo creo que para el mundo. Imagínate tú que los españoles, con todo lo de Sudaca, elijan a Monedero. A Monedero no, a Iglesias. Pero que en Europa pasan unos tipos de alabar al gobierno venezolano ahora a Iglesias a decir que no, él no ha tenido nunca conversaciones con ese individuo y se refiere a Maduro. Bueno, sí, entonces, o es mentira, o si se reúnen, o Iglesias es un hipócrita, ¿no? Entonces Henry Ramos llama hipócrita a Macri. Sí, dijo que por lo menos Cristina era más sincera, porque ellos sabían que tenerse con Cristina, porque Macri dijo que si llegara a la presidencia iba a activar la Carta Democrática contra Maduro. Resultó que Malcorra... yo creo que Malcorra dijo una cosa increíble, sentenció, dijo, esa no es la solución para el país. Malcorra, ven para Latino, te invitamos a Latino. No, pero a lo mejor Malcorra activa la Carta Democrática contra Macri. Es que no tiene nada de extraño. La gente en Brasil hicieron manifestaciones inmensas para sacar a Dilma por corrupta. Entonces ponen a unos tipos y entonces parece que en Brasil todo el mundo está pinchado. Sí, es impresionante. Todo el mundo está pinchado. Entonces resulta que la llamada la tenía Dilma. Y entonces Temer ahora está temiendo que le pase lo mismo de Dilma. No, es que yo creo que Temer también es otro bandidito. Ahora, toda la clase, imagínense lo que significa para el pueblo brasileño, que toda la clase política sea corrupta y no tenga referencia ética en quién reflejar sus demandas y sus simpatías y todo lo demás. Es el vacío en términos éticos que hay en esa sociedad. Igual nos puede ocurrir a nosotros cuando empecemos a descubrir los entuertos que se han cometido en estos 17 años y los grandes negociados que se han hecho. A mí me preocupa de todo esto también, Arenas, que Eulogio del Pino, esa celebridad venezolana... La verdad que sí, que tú lo mencionas. Esa celebridad venezolana que tomó agua del Guarapiche. Eso es lo único que ha hecho Eulogio del Pino en su vida, ¿no? Tomó agua contaminada del Guarapiche. Pero ha dicho otras cosas que son... No, pero lo que lo hizo célebre fue tomar agua del Guarapiche. Sí. Él dice que... Oye, y eso no tendrá consecuencias a la larga, tener ese montón de petróleo en el estómago. Quién sabe, pero lo cierto es que él dice que Venezuela, que se bajen de esa nube los que piensan que el petróleo va a subir de precio a los niveles de antes. ¿Qué dice? Eulogio del Pino. La declaración de Eulogio que yo he leído es que, ¿cómo se llama? Que no hay que hacerse muchas ilusiones, que ese incremento del petróleo, máximo a $50, es producto de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? El incendio de Alberta, el problema en Nigeria. Sí, Alberta, pobrecita, ¿verdad? Sí, pobrecita, Alberta se incendió toda. Sí, toda. Sí. Tú sabes que yo tengo una sobrina que estaba ahí cerca del incendio, ¿no? Ajá. Afortunadamente, cuando el incendio iba para su casa, cambió la dirección del viento. Ay, qué bueno. Pero su jefe, ella se mudó a otro lugar. Su jefe está, ella lo tiene alojado en su casa. ¿Tú me digas? Sí. ¿Se le quemó toda la casa? Todo, pero es que es increíble. Lo que pasa es que nosotros poca información tenemos sobre eso. Bueno, pero fue una cosa increíble y afectó los campos petroleros de Alberta. Claro, pero Del Pino dice que hay circunstancias que han hecho que en este momento el precio del petróleo ya se haya incrementado, pero desaparecidas esas circunstancias que van a desaparecer, obviamente, el precio del petróleo volverá a los niveles en que estaba hace meses, ¿no? Que no hay que alegrarse. Eso es lo que yo leí, esas fueron las declaraciones del Pino que yo... Ahora dime tú, por ejemplo, van a conversar, Maduro llama a diálogo, vamos a hablar, hay que conversar por la OEA. Ajá. Maduro puede no hacerle caso a la OEA, porque Maduro unos días antes le ha dado a la OEA con todo. Ahora la OEA le dice dialogue, y si Maduro le dice no quiero, yo no dialogo. Ahora yo dialogo en función de lo que yo creo, no lo que yo cree la oposición. ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo sería el diálogo allí? No hay diálogo, Francisco. El que no lo quiere, de verdad, el que no quiere el diálogo es el gobierno. Porque ¿cuáles son las condiciones que la oposición ha puesto en la mesa para que exista diálogo? Básicamente, referéndum revocatorio. Ya el propio Maduro reconoció que las 200.000 firmas estaban allí.
lo reconoció. Ahora, si ese es un derecho constitucional, ¿qué tiene que hacer el CNE? Darle vía al referéndum y someterse a la voluntad popular. Pero sí, que pudiera ganarlo inclusive. Claro, yo creo que al principio lo podía ganar. Ahora fíjate, yo creo que Maduro, por ejemplo, si la oposición va a hablar con ellos, no, bueno, depende del humor de Enrique Capriles, depende de cómo esté Capriles ese día, porque Capriles es de humor, ¿no? Por ejemplo, vamos a dialogar. Dialogar para nosotros significa que debe abrirse las puertas de revocatorio, y entonces la oposición lleva una serie de elementos que justifican por qué convocar un revocatorio, y el revocatorio se convoca porque el presidente Maduro ha fracasado, pero Maduro está en el diálogo y Maduro le dice que él no ha fracasado. Bueno, depende. Y los de Maduro dicen que ellos no aceptan revocatorio ni siquiera recogiendo la firma. Eso es un problema. Entonces ahí se dinamita el diálogo, porque presénteme los ítems que hablan del éxito de Maduro. Vamos a ver. Abastecimiento, no hay. Escasez, mucha. Inflación, hiper. Entonces empiezan a ver los rasgos del fracaso de este modelo. No, que eso fue producto de la guerra económica. Todo el mundo sabe que aquí no hay guerra económica. Todo el mundo sabe que la Polar ha tenido que acudir a su socio, el BBVA, para pedirle un préstamo de 35 millones de dólares para evitar que la producción de cerveza y de malta no se haga. Entonces te voy a hacer la pregunta. Ok. Polar pidió un préstamo. Ok, a un banco. Okay, muy bien, no hay problema. Le dan los dólares. Polar compra los insumos en el exterior. ¿De acuerdo? Al precio que tiene el dólar. Eso es tanto. Lo trae para Venezuela. Produce en Venezuela. ¿De acuerdo? En Venezuela no puede vender en dólares la cerveza ni lo demás. No, que no. Ni la malta. La tiene que vender en bolívares. Cuando los 35 millones de dólares se conviertan en bolívares, entonces tú dices, bueno, esos son bolívares, dólares a ¿cómo? ¿A 10 o a 500? Pero resulta que quien tiene los dólares es el gobierno. Entonces llega Polar con aquel poco, bueno, lleva con la misma carretilla del padre Palmar. O más grande. Donde llevó el padre Palmar. Donde el padre Palmar llevó con Leocenis los documentos al Parlamento. ¿Te acuerdas de la carretilla? Una carretilla grande. Bueno, es una carretilla como esa, o varias carretillas. Van hasta el Banco Central. Aquí están los billetes, los billetes de 100. Y el Banco Central le dice, dólares no hay. Polar se queda con sus bolívares. ¿De acuerdo? A menos que Polar entonces compre dólares en el mercado paralelo, que existe, el invencible. Pero si Polar compra los dólares en el mercado paralelo, Polar entonces tendrá que aumentar los precios de sus productos. Entonces, el asunto no está en eso, el asunto no está en que se desmonte el control de cambio. A lo mejor el control de cambio habrá que dejarlo un tiempito mientras la economía busca esos equilibrios inestables que son economías muy valederos. Pero el gobierno tiene que poner los dólares ahí, alguien tiene que poner los dólares. Por eso es que yo a este señor, ¿cómo es que se llama? Pérez Abad, es que yo siempre olvido el nombre de Pérez, porque como es un nombre así tan extraño, el de Pérez Abad. Por eso es que Pérez Abad no termina de decir de dónde van a estar los dólares. Sí, vamos a poner la moneda como usted quiere, pero ¿dónde están los dólares? Los dólares no hay. No los hay. Tú sabes, ahora, también le deberían decir al país, ¿quiénes están comprando los dólares? ¿A quién le están dando los dólares? Casi el 90% de los dólares del país se los están entregando a 10 dólares, a 10 bolívares. ¿A quién se los están entregando? Oye, es un precio totalmente, ¿cómo se llama? Claro, ¿a quién se lo están entregando? Mientras que lo que ha logrado es un negocio. Mientras lo que ha logrado el decreto de emergencia económica es una devaluación brutal. Brutal, porque si supiéramos en qué áreas se están entregando el dinero a 10 bolívares el dólar. El motor farmacéutico ¿funcionó? Es que yo no sé si esos motores existen. Yo creo que esos motores no existe ninguno. Porque la verdad es que Maduro habló de la activación del motor farmacéutico y nosotros seguimos observando la misma calamidad farmacéutica hasta el punto de que cada vez se muere más gente por falta de tratamiento. Ayer murió una niña por falta de tratamiento y mueren niños sobre todo. Han muerto por la escasez de medicamentos. Y los adultos empiezan... Mira, y pasan... por diálisis, exactamente. Mira, yo tuve ayer un contacto con un joven que él trabaja de vigilante
y también hace trabajo de construcción. Un muchacho joven que yo conocí muy pequeñito, que iba a su mamá a trabajar. Lo que me cuenta ese muchacho de cómo vive, me dice, mire, en el barrio, yo no sé por qué dicen que los pobres que vivimos lejos de Maracaibo, vivimos atendidos por el gobierno. A mi mamá le dieron una casa que nunca le terminaron. Y yo tuve que dejar mi trabajo de vigilante para ir a terminar la casa porque sabe cuestiones de construcción. Y bueno, ahora pues nosotros allá compramos el arroz a 1.200, las caraotas a 1.300, la carne cuando la conseguimos carísima, el detergente cuando tenemos que hacer una cola de 5 horas para ver si logramos, y yo llegué hoy y cuando me cambié de un sitio para otro no conseguí, ya cuando yo llegué se había acabado el arroz, que también vale 1.200. Entonces yo veía que el muchacho que me decía, hay que cambiar este gobierno, me decía, hay que cambiarlo porque este gobierno no ayuda a los pobres. Y yo digo, pero la campaña no era porque el gobierno era el gobierno de los pobres. Este muchacho evidentemente es pobre y él con su hermano tienen unas tierras por Cachirí porque ellos son de la etnia Guayú, muy trabajadores. Y entonces ellos siembran maíz y siembran yuca y hacen carbón. Resulta que de aquí de Maracaibo va gente a comprarle y les compran el carbón. Entonces ellos se dieron cuenta que haciendo carbón perdían porque lo que invertían no les rentaba. No rentaba, ¿no? Y dejaron de eso y están sembrando como siempre su maicito y su yuca. Dice, es que esto es increíble. Nosotros producimos la yuca y van los tipos y nos las compran allá a 30 y aquí la venden a 600. Y hasta 700. Entonces me dice, con la yuca no hay problema, porque yo dejo, a mí me da la yuca, me dura más de los 3 meses, y yo voy haciendo las matas y tal. Y me tengo que traer cuando viene, se trae 2 bolsas de yuca que se la deja pasar, ¿verdad? 2 bolsas de yuca y aquí las vende a 400, a 500 o hasta 600, me dice que la va a vender. Bueno, entonces resulta que con eso es que él está. Pero entonces el maíz, cuando ellos cogen el maíz, allá también les compraban el maíz, le pagaban una miseria. Y entonces los que ganaban son los intermediarios. Ellos se trabajan de sol a sol y en lo que el maízito se ganan los intermediarios. Entonces ellos decidieron traerse sus 10 saquitos de maíz. 10 saquitos porque lo que podían traer ellos dos en un carro que alquilaron allá. Cuando llegaron a la primera alcabala, la Guardia Nacional les decomisa el maíz. Porque les pide la guía. La guía asada. Ellos les piden que guía van a tener si ellos son agricultores. Nosotros somos agricultores, pero usted no puede sacar eso de aquí. Es contrabando. Eso no puede sacarlo de aquí. ¿Quién le dijo usted? Tiene para sacarlo de aquí, tiene que tener guía. ¿Y dónde sacamos la guía? Bueno, de primero este maíz está decomisado. Tienen que ir a Maracaibo, allá al Core 3, y en el Core 3 lo van a mandar no sé dónde para que usted consigan la guía, pues tiene que ser, esto va a Caracas y le dan la guía. Entonces, bueno, ante esa imposibilidad pierden los 10 sacos de maíz. ¿De acuerdo? Perdieron toda la ganancia que tenían ahí, la perdieron. Entonces ahora, ¿sabes qué hacen? En los autobuses, cuando pueden, meten bolsas, unas bolsitas para ir trayéndolas poco a poco. La Guardia Nacional, chico, quitándole la Guardia del Pueblo. La Guardia Nacional, chico. ¿Ah? Entonces uno dice, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que un Guardia Nacional en la carretera le quite 10 a unos muchachos que se ve que no tienen fortuna, que lo que están es trabajando con las uñas para poder vivir? Oye, la Guardia Nacional, chicos, se las quita, ¿vale? Se las quita. En principio esto está descomisado. Pero mire, es que yo vendo esto allá para traer. No, señor. Y más fuerte es cuando ellos compran algunas cositas, que sea harina de maíz, que sea arroz, que compran aquí para llevar para allá. Que ¿también se los quitan? También se los quitan. La Guardia Nacional, también se los quitan. Entonces, yo no sé si Almagro tendrá razón o si Cristina Kirchner sigue gobernando en Argentina, pero nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos. De verdad que lo que nos escriben acá es justamente todo referido a la Carta Democrática. Bueno, la Carta Democrática no pasó de ser una carta de alerta. Yo creo que el propósito de Almagro fue cubierto plenamente.
a punto que incluso el gobierno venezolano no se ha mostrado muy de acuerdo con la decisión que allí se aprobó. Y el sábado hay una marcha, y a veces pero lo que sí noto es que las marchas que el gobierno está convocando no son como las marchas de antes, que eran ruidosas. Y alguien que estuvo en una de esas marchas últimas me dijo: Francisco, ya marchar no es bueno, porque primero para irse a Caracas ya no hay las ventajas de antes. Antes nos daban algún dinerillo para hacer algunas cosas en Caracas, y uno se iba también a hacer sus diligencias, ¿no? Y entonces uno aprovechaba porque le daban el combo, que llaman, un combito que algo resuelve, ¿no? Sí. Y ahora que no hay combos y la gente va desganada, y uno ve que de verdad va poca gente a esa manifestación. Yo creo que el presidente Maduro va a tener que inventar una cosa nueva, porque esas manifestaciones la gente se da cuenta ya, y no es nada, que ahora los cacerolean, y cuando por donde quiera que pasan la gente los chulea. Entonces sí, los chulean. Los chulean. Entonces, yo creo que esas cuestiones no se deben seguir haciendo, las manifestaciones esas, porque la gente ya no va como antes. Claro, siempre habrá unos 40, 50 o hasta 300 que dicen que con Maduro me resteo, pero son pocos en realidad. Con Maduro se vive mejor. Sí, con Maduro se vive mejor, sí. Pero de ahí salen a buscar la carne. No, me lo dijo un amigo que era asiduo de viaje, iba a esos viajes, me dice: yo no soy chavista, pero me gustaba ir a Caracas, él le encantan esos viajes en autobús. Y dice: bueno, porque cuando pasaban por Barquisimeto y que es una parada, entonces una parada. Y otra parada, entonces iban y que conseguían sus paneles de San Joaquín. Y antes se paraban, cuando venían por Yaracuy. Y por el Venado también compraban. No, en el Venado también, por Yaracuy, compraban caraotas negras en Yaracuy, que son buenísimas, y en la carretera les vendían unas bolsitas, y en las cachapas. Chicos. ¿Y chicharrón? Chicharrón también. Pero ya, como ahora no les dan nada, yo no sé, yo de verdad que... yo le dije: mira, la cosa va... Le dije: ve, yo tengo un amigo que me dijo hace unos 2 años y medio que el petróleo iba a rebotar. Y ese amigo me acaba de decir que ya el petróleo va para arriba, y que la deuda del país la va a pagar China. Cuando eso ocurra, van a volver a dar otra vez la platica que te daban. Pero yo: Francisco, yo estoy esperando que gane la oposición para enchufarme también. Porque este es un tipo que vive de los gobiernos. Sí, pro gobierno. Sí, pero entonces yo creo que el gobierno debería evitar confrontarse en la calle. Confrontarse en la calle en el sentido de mostrar mayoría, la mayoría que mostraba antes cuando y había que hay pocos autobuses. No, pues yo creo que la mayoría se perdió hace rato. Y habían unos tipos especialistas en Venezuela que contaban los asistentes. Sí, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que Marta Colomina tenía un programa y tenía a un tipo, un analista de cuadras. De cuadras. Entonces llegaba en la primera cuadra tanto, la segunda cuadra tanto, pero esos tipos desaparecieron de las manifestaciones de la oposición y del gobierno. Sí, ya no se cuenta la gente, porque la verdad es que la gente ya no va a las marchas. ¿Por qué no va la gente a esos actos, Arena? Bueno, los de la oposición, yo creo que no es por incapacidad en la convocatoria. Yo creo que la gente, después de abril del 2002, la gente cogió miedo de participar así a pecho abierto a las marchas, porque no se sabe de dónde van a venir las agresiones, tanto de los cuerpos armados como de los colectivos. Fíjense lo que ocurrió en febrero del 14, donde colectivos armados, cuerpos de seguridad se dieron a la tarea de reprimir casi a veces hasta selectivamente, porque a Juancho Montoya no lo mató López y compañía, lo mataron, dicen que fueron gente de los propios colectivos. Y de los 43, ahora se sabe que más del 95% fueron muertes producidas por los cuerpos de seguridad y por los colectivos, aun cuando cada vez que hablan de que los 43 muertos son atribuidos totalmente a la oposición, cosa que es insólita. Es la historia que oficialmente trata de torcerse y construirse forzosamente, pero todo el mundo sabe que esas muertes no fueron producidas por la oposición, fueron muertos opositores que fueron muertos por los colectivos armados, inclusive por guardias y el SEBIN y todo lo demás. Así que mucha gente tiene miedo de ir a las marchas y se cuida mucho más, porque el miedo paraliza a la gente. Entonces la gente encontró otra manera de participar activamente en política, y lo demostró el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es el punto de quiebre del modelo chavista. El 6 de diciembre es una fecha que en el futuro habrá que, si gana la oposición, habrá que celebrar
o habrá que Mira, celebrar en todo caso. pero yo te voy a leer algo aquí porque un poco para contradecir lo que tú decías cuando yo hablaba del profesor Ruiz Ruá. Porque lo que yo no terminé de decir porque no me dejaste es que la virtud del profesor Ruiz Ruá no era en su conocimiento, sino que el profesor Ruiz Ruá se le conocía era porque daba clases a domicilio. Ajá. Sí, lo que pasa es que tú te adelantaste y entonces yo no hallaba cómo hacer para decirte que la gran virtud del profesor Ruiz era que daba clases a domicilio. Pero recuérdalo bien. Ajá. Por ejemplo, hoy en la radio podemos preguntar, claro, los que están en sintonía ya van a saber, pero podemos preguntar y decirles que le vamos hoy a hacer un concurso para preguntándole qué hacía. ¿Cuál es la principal virtud del profesor Ruiz Ruá? Yo tengo una sobrina que tiene 8 años que dice, porque yo tengo que ir a la escuela si Bolívar nunca fue. Y tenía un maestro que iba a su casa. Tenía un maestro que iba a su casa, que es verdad, mira. Pero mira esto, Maduro ayer dijo que había que organizar marchas en todas las comunidades contra la intervención y por la defensa de la patria. Tenemos que ser hombres y mujeres críticos para que nadie nos manipule. Para poder ser libres debemos ser cultos y educados para que la oligarquía no vuelva a dominar a Venezuela. Venezuela se respeta. A Venezuela no la manda nadie. Es impiedad de tú. Y que algo hemos logrado con esto. La Carta Democrática logró que el presidente entienda que los jóvenes tienen que ser educados y cultos. Fíjate tú la diferencia del socialismo con la democracia. Si Maduro hubiera nacido ahora, lo más seguro es que fuese un joven culto y educado, pero como nació en la Cuarta República, Maduro ni es culto ni es educado. Y si alguien tiene razones para estar molesto con la democracia es Maduro, porque Maduro no pudo ser educado ni ser culto. Y pero no fue culpa de la democracia. Pero ya es Maduro, por ejemplo, ya se sabía que él iba a ser presidente. Te digo una cosa, Maduro estudió con una persona muy, muy amiga nuestra y que nosotros estimamos mucho. Estuvieron en el mismo liceo. Esa persona que estudió con Maduro llegó a ser es comunicador social, tiene un programa de televisión, tiene un programa de radio, tipo bien formado. Pero Arena, ¿qué pasó? Dos vidas que entran al liceo juntos, en la misma aula, uno al lado de otro, en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones económicas, uno al ladito del otro. Uno llega y el otro se quedó. Ahí tiene que haber algo. Pero no es porque le faltaron oportunidades, Francisco. No es porque uno llegó a ser chofer de autobús y el otro llegó a ser comunicador social. Algo tuvo que haber ocurrido allí en el camino. No le vengan a echar la culpa que la Cuarta República era elitesca y que la educación era para los ricos. Y este muchacho del que tú estás hablando era hijo de un dirigente sindical. Y este señor que estoy hablando, que se sentó al lado, era hijo incluso llegó a ser era hijo de un economista. De un economista de ECO, entonces. Sí, el periodista es hijo fue de un dirigente sindical. Comunista, además. Comunista. Igual que el Chugo Torrealba. O sea que, en términos de oportunidades, el otro tenía más oportunidades. Y el Chugo Torrealba, que también era hijo de un dirigente sindical. Claro. Y este muchacho del que tú estás nombrando, que te sentaba al lado, ese muchacho era hijo de un economista. Por eso es que los economistas, de verdad, yo les quiero decir a ustedes que no le hagan caso a los economistas, porque los economistas tienen siempre dos puntos de vista. Siempre tienen dos puntos de vista. Si no pasa esto, pasa aquello. Y a veces no pasa ninguno de las dos. Entonces, pero ya los economistas en ese momento comenzaron a equivocarse. Porque fíjate, un economista era un hombre que para la época debió ser un hombre importante en la clase media. Sí. ¿De acuerdo? Y como clase media es más, ese economista educó a todos sus hijos menos a ese. Ajá, explícame eso. Médico, odontólogos y administradores. 3 hembras. Él no estudió. Entonces, pero justamente, Arenas, porque se ensañó al capitalismo con él, porque él no es culto ni educado y lo acaba de reconocer, pero ¿por culpa de quién? Por culpa de la democracia, porque la democracia con sus antivalores logró que ese muchacho no fuese culto ni educado y tuvo la mala suerte, porque también hay que reconocer que hay que tener mala suerte para no educarse, no ser culto y llegar a presidente de la República. Mientras que ahora
Mientras que ahora, y eso sí quiero que quede claro, es que ahora sí van a ser los muchachos cultos y educados para poder defender a la patria. Mira, es un tiempo para mantener las conciencias de la juventud activada. Es un tiempo para que ustedes salgan a defender la libertad. Esta es la palabra activada, deberían quitarla del léxico venezolano por un tiempo. Sí, porque recuerda la carta. Sí, porque trae malos pensamientos. Sí, trae malos activa, mira, ¿qué activa? La carta. La carta. Activa el referéndum. ¿Ah? Activa elecciones regionales. Activa muchas cosas que van contra el gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia debe hoy mismo sentenciar que la palabra activar, el verbo activar, queda totalmente expulsado del lenguaje del venezolano. Ahora, yo lo que digo coge nota, Calixto. Entonces, resulta que los tipos te dicen, este es un país, el mundo está globalizado y la información se tiene en tiempo real, porque lo que pasa en China se sabe inmediatamente en la Patagonia. Y es verdad. Pero hay unos tipos que no saben, por ejemplo, que cada vez que la Asamblea Nacional crea una ley, la Asamblea Nacional puede decir, vamos a crear una ley para defender los derechos de los niños lactantes. Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Sin que nadie se lo haya pedido. Alguien escribe y dice así: me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitarle información y que analicen si constitucionalmente la Asamblea Nacional puede legislar sobre la lactancia materna, la cuestión, porque resulta que las madres tienen que alimentar a los hijos. Entonces viene enseguida, le mandan un comité. ¿Quién aprobó esto? La Asamblea Nacional. Mira, por favor, el formato que está ahí, llénalo. Y constitucional tal, porque tienen un formato. Entonces ya no trabajan mucho, sino que hay un formato. Hay un formato que lo que llaman un esqueleto. Entonces lo rellenan. Ahí va la fecha y el nombre de la ley. Entonces, la Asamblea Nacional propone una ley para impedir que a la gente le aprieten los zapatos y le quedan pequeños. Cosa que siempre ocurre. Pero si hay una ley, eso no debería ocurrir. Claro. Entonces, pero eso además va contra el derecho de los zapateros. Entonces, está por ahí va la cosa. ¿Y qué significa eso? Que es inconstitucional. No, y además hablando de zapatos, con zapatero aquí también deberíamos tratar de evitar cualquier cosita, porque eso de zapatero a tus zapatos no. Sí, ahora fíjate tú, unos tipos chicos que se la pasan hablando, que cogieron la estatua de Colón y la barrieron, que se la pasan hablando mal de los españoles, chicos. Primero tienen un asesor económico que es un español, Mancilla Serrano. Habían estado los españoles aquí llevándose monedero y iglesia, se llevaron más reales que los conquistadores, chicos. ¿Cómo no? Y con menos esfuerzo. Sí, mira, y sin espejitos, porque a mí me cuentan que los españoles... No, bueno, con espejitos. No, Arenas, no, y sin espejitos. Sí, yo creo que sí. No, Arenas, los conquistadores llegaron y le entregaban espejitos a una prima de Guacalpuro, que era la que tenía el oro. Entonces, pero estos llegaron, chicos, y sin ningún espejito se han llevado tantos reales de Venezuela. Y entonces hasta un partido formaron. Claro, con la plata nuestra. Sí, señor. Entonces, y fíjate cómo se llama el partido, Podemos. Claro. Podemos ir allá y fregarlos más. No, es verdad, mira, y entonces no la pasamos hablando más de los españoles. No, señor, este gobierno no tiene por qué hablar más de los españoles, porque los españoles se han llevado de aquí lo que han querido. Dígame el Danny Glover ese. Bueno. ¿Qué tipo tan cabeza? Danny Glover se ha llevado 17 millones de dólares. 18, tan caretabla. ¿Cuánto se llevó? 18 millones de dólares. ¿Y Sean Penn? Ese le han dado de todo, pero eso nunca marcó nada. Bueno, la única que se llevó de verdad, se llevó de verdad, esta sí se llevó, fue la Campbell. Naomi Campbell se llevó. Chico, por cierto que hay un libro de Bocaranda, el libro de Bocaranda, donde él señala, como habla Bocaranda, que te dice cosas y tú las ¿Qué dice Naomi? Bueno, dice Naomi que ella pasó, que lo mejor que a ella le ocurrió fueron sus días en el apartamento de la playa. Claro, yo no he vuelto a leer ese libro porque lo presté a un amigo. ¿Y el amigo está aquí? Y no me lo devolvió. Yo tengo un amigo que cuando él me prestó un libro, bueno, a mí se me olvida, yo leo el libro porque él siempre me dota de literatura buena la de él, ¿no? Y entonces yo lo leo y lo dejo porque no me acuerdo. Entonces él va a mi casa, ¿no? Tiene una vista, chicos. Se mete en el estudio, ¿no? Y entonces él mira, ese libro es mío, este es mío. Yo ando buscando un libro, no lo consigo, chico, pero el tipo tiene una vista.
¿Ah? Pero cuando tú le prestas un libro a él, muchacho. Como tú no puedes ir a su casa. Como yo no puedo ir a su casa. Sí. No, pues yo tampoco lo buscaría. Por cierto que quiero conseguir Memorias en la Catedral. Pero es un libro que se consigue fácilmente. Sí, yo lo he visto en los libros viejos de la librería Europa. Sí, los he visto. Es que a mí no me gusta ir a la librería Europa ahora, porque es que me da una cosa. ¿Te da sí, grima? Me da grima por los olores que despide un supermercado que está ahí. Las cavas están dañadas todas. Sí, además el gentío a veces no se puede entrar. Pero sí, se consigue. También lo he visto, creo que lo vi, Conversación en la Catedral, incluso yo creo que yo lo tengo. ¿Y tú leíste el último libro de Vargas Llosa? No, no lo he leído, Francisco. No lo he leído. Pero te llegó, ¿no? No me llegó. Me dijo el amigo tuyo que se lleva los libros tú, no, que me lo envió, pero no me llegó. Sí, a mí me llegó. No me llegó. A mí me llegó el Vargas Llosa enseguida. Ahí no me llegó. Y me llegó ¿leíste el de Barreratisca? Tampoco he leído el de Barreratisca porque para mí ahorita no es comprable. Ya sé que no terminaste de leer el de Taís Peñalver. El libro de Peñalver me gustaron las primeras, toda la parte introductoria. Ya la otra parte no me gustó porque de verdad que esos libros testimonios en ese sentido a mí no me llaman la atención. No es porque el libro está bien escrito y todo lo demás, pero fue la primera parte de la que realmente me interesó, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista político. El resto me lo sé. Y son cosas que se recogen en la prensa diaria y en los dimes y diretes de la política venezolana, pero para una aproximación teórica y política de lo que significa el régimen de Chávez, lo que significa el régimen de Chávez, lo que significa el régimen de Maduro y su relación con los militares, me interesó la primera parte, que es muy buena, la primera parte donde revela la verdadera naturaleza de la Fuerza Armada venezolana y de su verdadero proceso de formación y naturaleza. Pero más allá de esa cuestión, no me gustó mucho el libro, a pesar de que ha recibido halagos y más halagos. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho de Taís Peñalver, a mí, yo sí leí el libro completo y me encantó mucho el libro, y lo leí todo, porque a veces es bueno refrescar cosas que ya uno sabe, pero que cuando alguien las sistematiza y las coloca también como lo colocó ella, eso es un mérito que tiene, sí. Exactamente. Ahora, pero ¿sabes qué? Taís Peñalver escribe, yo creo que escribe no menos de 400 tweets diarios. Sí, ¿cuántos tweets? 400. Como 400. Bueno. Yo la sigo a ella, ¿no? Y entonces eso es todos los días un bombardeo de tweets. Pero no es que sean malos los tweets, pero tiene una capacidad. Yo digo, si esa muchacha llegara a tomar los tweets y haría un libro más grueso que el libro que acaba de presentar. Es posible, yo creo que es una alternativa 12 también. Se llamaría, le estás dando una idea bien interesante. 12 conspiraciones en un tweet. Sí, les has dado una idea bien interesante porque hay personas que escriben tanto en los 140 y tantos caracteres que pudieran perfectamente después editarlos todos en un libro de unas 300, 400 Fíjate páginas. Que van a hacer un libro también en la última, que claro, me dicen que es una película, porque en estos días hubo un debate, porque ahora los debates son en Twitter, entonces entre un conocido mayor general retirado y un exministro de varias carteras también retirado. Y algunos ministerios sin cartera también. Sí, y oye chico, y se comenzaron a decir cosas, ¿no? Empezaron en términos políticos. Sí. Y empezaron después al plano personal. Al plano personal. Pero lo más grave de todo es que después va terciando un individuo que está preso, pero que sabe muchas cosas porque en su casa se hacían reuniones. Sí, porque además de las buenas, sí. Se hacían reuniones de las buenas. Y está detenido, ¿no? Y entonces él, yo no sé, pero él habló de algo así como, a eso no se le dio mucha difusión. No, se sacó rápidamente de la... Sí, de eso no se habló mucho, pero por ejemplo, él habló fíjate tú, históricamente han dicho que los perros y los gatos no se llevan bien. No se llevan bien. Pero en mi casa, como cosa curiosa, había un perrito. Había porque a él se lo robaron, el perrito de mi casa. Y llegó una gatica. ¿Y el perro? Y el perro, que todos decían, no lleven gatos para la casa cuando hay perros.
Chico, el perro de mi casa, el perrito de mi casa, él, chico, hizo unas migas con la gata que nosotros tuvimos que decirle a la gata, te vas a tener que ir porque te tiene una relación contra natura. Sí, entonces, pero se llevaban muy bien el perro. Entonces yo dije, pero no es posible que este perro con esta gata. Y entonces, pero el perro de la casa no era rojo, no, insospechado. Era un perro rabioso. Era un perro no rojo, no. No era rojo. No. Y la gata tampoco. Pero entablaron una amistad estrecha. Una amistad estrecha. Tan estrecha que el, Sí, gato sí, vivía, no, que el perro vivía así por la gata. No, pero el perrito no, yo creo que lo que pasa es que yo creo que él nunca había visto un gato. Y pareció que era un perro. Sí. Y le parecía que era un animal. Pues entonces él, porque yo tuve un perro también que le ladraba a los perros de la televisión. Él no ladraba, pero no viera un perro en la televisión. Yo tengo un perro que le ladra al perro en el espejo, a él mismo. Ah, ¿se ladra? Sí, es el mismo. Se ladra y se embiste. ¿Verdad? Se ve en el espejo y se embiste. ¿Y qué le dice? Careperro. Es feo, pero... No, es verdad, mira. Pero fíjate que esta discusión de esos dos personajes, porque eso marca mucho la naturaleza de la política venezolana hoy, porque las discusiones empiezan a ser políticas y terminan siendo estrictamente personales. Y cuando tercia este señor, este último actor, revela la naturaleza de la personalidad de ambos. Y ambos quedan, bueno, uno mucho más maltrecho que otro, pero retratados, exactamente. Uno es el perro rojo y la otra persona es la gata roja. Y así los retrató, y como suelen ser los retratos, son el vivo retrato de ambos. El perro rojo, la gata roja. Discusión interesante, si no fuera porque eso forma parte de la vida privada de la gente y esas cosas se respetan. Claro, mira, hay que dejársela al ámbito íntimo. A propósito de eso, ayer estuve leyendo el trabajo Alta Traición, que se llama, de Barrera Tisca, que es una recopilación de los artículos publicados. Sí. Y él dice que cuando él estaba con Cristina Marcano haciendo la investigación para escribir el libro El comandante Chávez sin uniforme, él dice que él descubrió allí cosas, pero que son parte de la que eran, que descubrió cosas, conocieron cosas que eran parte de la vida de Chávez y que ellos decidieron no publicarlas, porque eran cosas íntimas y que esas cosas íntimas había que respetarlas. A propósito de que en Venezuela, en los últimos tiempos, la política se hace a falta de argumentos, vienen los insultos. No hay argumentos en la política y vienen los insultos. Por eso es que cuando uno ve estas cosas, las comenta un poco jocosamente para quitarle la carga emotiva que tiene. Pero de verdad, en Venezuela, de alguna manera, el gobierno y los dirigentes del gobierno han utilizado lo personal para tratar de descalificar las opiniones argumentadas de los adversarios. Y el insulto sustituye la argumentación. Una sociedad de esa manera, de verdad, una sociedad que funciona de esa manera necesita que la gente se eduque, necesita que la gente tenga un poco más de cultura. Y sobre todo, fíjate, porque eso lo introdujo Chávez. Hoy en día el país necesita desdramatizar la política y quitar esa carga dramática que le impone a veces el presidente de la República. Aquí no se trata de intervención militar y de injerencismo, se trata de una preocupación mundial por la crisis humanitaria que hay en el país, pero se dramatiza tanto. Estamos en época, todo el mundo desdramatiza la política, menos en el caso de Venezuela. Bueno, nosotros también la vamos a desdramatizar marchándonos y diciéndoles que mañana estaremos con ustedes.